lindo, alabado sea el Señor, y lo decimos en una sola voz, aleluya. Significa dar honra y reconocimiento. Significa entender la grandeza de ese Dios tan grande y poderoso, revelado al corazón, revelado y manifestado en el corazón del hombre por medio de Jesucristo. Así que hoy todos a una sola voz decimos: Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre, desde ahora, Señor, y hasta la eternidad. Hoy como iglesia reconocemos una vez más tu señorío. Hoy como iglesia reconocemos una vez más, Señor, nuestra dependencia en ti. Padre, recibe las coronas, recibe la alabanza de cada uno de tus hijos, de cada familia, Señor, que en este momento está desbordando su alma y su corazón, de hombres y mujeres que están conscientes del poder de lo que implica la verdadera adoración, de adorar al Padre en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las familias que están aquí en este lugar. Te doy gracias, Señor, por su experiencia cristiana. Te doy gracias, Señor, por el camino, por las sendas en las cuales tú estás conduciendo a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre, por amor de tu nombre, Señor, ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, bendice a tu iglesia, Señor, en estos tiempos, Padre, en estos momentos que estamos viviendo, momentos de incertidumbre, momentos, Señor, muchas veces de incapacidades, momentos muchas veces de dudas, de temores, Señor, que vienen a querer frenar, Señor, la fe que opera en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos la iglesia los unos por los otros. A ver si todos levantamos nuestro clamor en este momento y bendecimos al cuerpo de Cristo, y bendecimos a nuestros hermanos, y bendecimos a aquellos que también han sido redimidos por el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, bendice a tu iglesia, oh Dios. Bendice a las iglesias, bendice a los pastores, bendice al pueblo, Señor, que la bendición tuya corra, Padre Santo, en esta ciudad, en esta nación, en todo el pueblo cristiano que hoy, Señor, está adorando y está alabando tu nombre. Bendito Dios, que el bien y la misericordia tuya, Señor, les acompañe, les alcance y les fortalezca en todo momento. Oh, precioso Jesús, te adoramos y te decimos gracias. ¿Cuántos dicen conmigo gracias a Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador? Dale un fuerte aplauso. Si quieres gritar, grita. Dilo conmigo, aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Santo y poderoso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gracias, chicos, por estar alabando al Señor y por involucrarse con toda la congregación para alabar al Señor a través de la música. Vamos a tomar nuestros asientos, nuestros lugares, y nos vamos a preparar para recibir el consejo de Dios, para leer la palabra del Señor, para reflexionar en los dichos del Señor. Amén. Así que yo estoy muy contento y muy agradecido una vez más de poder verles, de poder saludarles, de poder dar gracias a Dios por sus vidas. Y sobre todo por entender que cada uno de los que estamos aquí en este lugar estamos en el mismo camino, el mismo sendero, vamos todos transitando, tenemos la misma experiencia, quizás para unos un tanto difícil por las dudas que muchas veces suelen venir, otros quizás por medio de las pruebas, por las dificultades que muchas veces también acompañan a la vida. Pero en medio de todo el Señor ha prometido estar con nosotros y ayudarnos y llevarnos hasta el final. Amén. Y esa es nuestra confianza. Quisiera saludar a alguien que nos visita hoy por primera vez,
Tengo su nombre, se llama Kenzie Gallego. Quisiera ver dónde está Kenzie Gallego, si se puede poner de pie. A ver si hay alguien más que nos visita por primera vez, que se ponga de pie. Bueno, pues Kenzie, te decimos bienvenida a este lugar, a esta tu casa. Nos alegramos muchísimo de poder decirte que estás en un lugar en el cual todos tenemos una misma mirada y es Jesucristo. Amén, el lugar donde todos venimos a expresar nuestra fe de una manera como iglesia. Así que queremos animarte a ti y al resto de la congregación, animarles a que sigamos disfrutando de lo que Dios está preparando cada día. Amén, ¿estamos contentos? ¿Sí? ¿Quiénes amanecieron bien? Amén, ¿están felices por la mascarilla? Adiós mascarilla, ¿no? Qué bueno, ya podemos vernos, ya podemos tener la sonrisa Colgate, todos, ¿sí? Unas más bonitas que otras, pero qué bueno, ¿no? Podemos expresarnos. Iglesia, sabe, he estado reflexionando muchísimo esta semana y he estado reflexionando en este mensaje que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, un poco dándole la continuación a lo que hemos estado hablando. Si recuerda usted que el domingo pasado hablábamos acerca de la resurrección de Jesús, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Pues quiero decirles que el camino no ha terminado ahí. De hecho, la experiencia que la Biblia nos marca es que cuando Jesús resucita, vienen 40 días más de apariciones de Jesucristo. Y esto me ha puesto a pensar durante la semana porque me hacía la inquietud yo, ¿por qué Jesús, una vez que resucita, si les ha dedicado tiempo a los suyos, a los discípulos, si ha estado hablando de las enseñanzas del reino, si ha estado dando testimonios, evidencias de poder, evidencias de autoridad? No sé si usted lo ha visto en la Biblia. Jesús sacaba demonios, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús tenía una palabra certera de sabiduría, de conocimiento en cada una de sus entrevistas. El Señor tuvo una vida de actividad muy intensa con los discípulos y con la sociedad en aquel momento. Pero yo me preguntaba, ¿por qué solamente nos quedamos muchas veces con la experiencia de la resurrección? Si bien es cierto, es el sello que culmina una obra espiritual, en el mundo espiritual, la victoria de la salvación versus la muerte en la resurrección, ahí fue sellada y ahí fue obtenida para nosotros por medio de Jesucristo. Y hasta ahí lo podríamos celebrar. Y hasta ahí podríamos decir nosotros, estupendo trabajo el de nuestro Dios. Pero me hacía la pregunta y me empezaba a reflexionar en la Biblia, ¿por qué 40 días más? ¿Por qué tuvo que dedicar 40 días más una vez resucitado? Y por eso el mensaje de hoy está titulado de la siguiente manera: el camino hacia la cruz continúa. Amén. Si lo tienen los chicos aquí, el camino de la cruz sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Quién ya lo culminó? Nadie. Amén. Entonces, hablando bajo este contexto, vamos a leer en las Escrituras y vamos a observar algunos ejemplos de hombres que estuvieron con Jesús, pero que también para ellos fue interesante la experiencia post-resurrección. Y usted y yo conocemos de que básicamente cuando el Señor es resucitado, una de las evidencias más fuertes de su resurrección es la aparición a ciertas personas, a sus discípulos. Y esto es interesante porque la palabra del Señor nos muestra a nosotros en Hechos capítulo 10 versículo 40 de que Jesús fue levantado por el Señor, por Dios, por el Padre. Fue levantado ¿para qué? Para que se manifestara su poder sobre nuestras vidas. Entonces, hablar de la evidencia de la resurrección, de apariciones de Jesús resucitado después de su muerte, es interesante que lo valoremos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, escuche muy bien esto, la responsabilidad de aquellos que estuvieron con Jesús de una manera cercana, este caso los apóstoles,
los discípulos, ellos tenían una ardua tarea y tenían una ardua responsabilidad, ¿sí o no? Si bien es cierto, vamos a ver nosotros de que tuvieron muchas dudas, tuvieron muchos conflictos, tuvieron muchos problemas, pero era necesario que ellos tuvieran esa experiencia con el Jesús resucitado para que pudieran dar testimonio a las naciones de su obra expiatoria. Amén. Y miren, me hacía otra pregunta y quiero compartirla también con ustedes en esta ocasión. Me hacía la pregunta del por qué el Señor Jesús, si es tan poderoso, ¿por qué tenía que rodearse de discípulos? Y me cuestionaba y indagaba y buscaba la manera. ¿Y por qué el Señor buscó a 11 personas con muchas debilidades, con muchas deficiencias, con muchos problemas, si Él lo podía hacer todo? Porque Jesús tuvo que retirarse a una edad tan joven, sí, muy joven, 33 años. Y realmente entendí algo, y es lo que quiero compartir. Entendí que Jesús vino con un propósito específico. Él vino a completar la recuperación de una obra espiritual que era necesaria que se completase. Él vino a vencer sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, sobre el pecado. Él, siendo Dios en Jesús, se manifestó en carne para que usted y yo tuviéramos la victoria, para que nuestra fe tuviera la solidez, tuviera la estabilidad de decir: yo sé a dónde pertenezco. Y por eso, como cristianos, como creyentes, usted y yo estamos seguros, porque nuestra seguridad, nuestra confianza nos la dio Jesús. Ahora, la pregunta puede ser: ¿por qué el Señor se queda durante un periodo de tiempo tan breve en esta vida, logra la victoria de lo que tiene que hacer, y por qué tiene que conectar con la humanidad? ¿Por qué tiene que conectar con hombres para que culminen una obra de evangelismo? Yo pregunto a la iglesia: ¿usted cree que Jesús no hubiese sido capaz en sus días de evangelizar a todo el mundo? ¿Sí? ¿Usted cree que si estuviera un hombre como Jesús hoy en día, no se llenarían las ciudades, los auditorios, los estadios? ¿Usted cree que no alcanzaría esa grandeza? Porque Jesús, siendo Dios, Él tenía el poder de hacer todas las cosas, de ser el mejor evangelista en su tiempo, de ser el mejor profeta de su tiempo, de ser el mejor apóstol en su tiempo. En pocas palabras, Jesús tenía la capacidad de hacer la obra de evangelismo él solo, sin necesidad de nadie más. No sé si lo ha pensado de esta manera, pero Él se humilló, se entregó a sí mismo, cumplió los designios del Padre y luego tuvo que delegar a hombres, y me atrevo a decir, y a mujeres como usted y como yo, para hacer una obra que perfectamente Él la pudo haber hecho. Y por esta razón es importante que valoremos la experiencia de la resurrección de Jesucristo durante esos 40 días de estancia aquí en la tierra, pero ya resucitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Lo que pasa en este momento es que el Señor toma la determinación de aparecerse a personas específicas. Si bien es cierto, Jesús resucita, pero Él dice: durante estos 40 días yo me voy a aparecer a personas específicas. ¿Y quiénes son esas personas específicas? En la palabra nosotros podemos encontrar, algunos estudiosos han citado
11 apariciones a personas específicas más uno que es el apóstol Pablo. Ya se los voy a leer. Pero, ¿qué quiero mencionarle con apariciones a personas específicas? Cuando, por ejemplo, la policía quiere descubrir un crimen, un asesinato, cuando quiere descubrir algo que está raro, ¿quiénes son las personas a las que primeramente busca la policía? A los amigos cercanos de la persona, a los familiares cercanos de la persona, a aquellos con los que compartió quizás en los últimos días, semanas o meses de esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas específicas? ¿Por qué no se van a buscar a alguien ahí por la plaza o ahí por la Rambla o ahí por otro sitio? No les interesa, porque les interesa hablar con personas que realmente conocen. Las personas que realmente conocieron a Jesús, ¿quiénes fueron? Los discípulos. Y todos aquellos que estuvieron de una manera cercana. Por eso el Señor se manifestó a ellos, porque eran las personas que lo conocían de verdad, las personas que entendían lo que Él hacía. Y por esta razón, entonces el Señor toma la decisión de aparecerse durante esos 40 días, y menciono una lista de 11 casos, y por último al apóstol Pablo. Mire, la primera, la persona que se le apareció el Señor en esos 40 días después de su resurrección fue a María Magdalena. Juan 20:14 y Marcos 16:9, para los que toman nota. ¿Por qué aparecérsele a una mujer? Lo vamos a dejar ahí. Más adelante, Mateo 28:9 dice que se le apareció a las mujeres que regresaban al sepulcro. Y realmente es sorprendente, porque a partir de aquí vienen otras apariciones que no son específicas al género femenino, sino más bien al género masculino. Empieza a aparecer Pedro en Lucas 24:34, el Señor se le aparece a él. Luego, en Lucas 24, del 13 en adelante, se le aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús. Ya lo hemos leído esto muchas veces. Lucas 24, del 36 en adelante, se le aparece a 10 apóstoles, excepto Tomás, porque Tomás estaba ausente en ese momento. Luego el Señor en Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, se le aparece a 11 apóstoles, pero ya Tomás sí que ya estaba en el grupo. Menciono estas referencias por si usted quiere buscarlas, estudiarlas en casa. No las leo por cuestión de tiempo, porque son muchas citas y es mucho contenido, pero dejo las referencias para que tomen nota. Luego el Señor se le aparece a 7 apóstoles junto al mar de Galilea, el Evangelio según San Juan capítulo 21 del 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6, el Señor se le aparece a más de 500 personas. Y luego en Hechos 1 del 13 en adelante se le aparece a los apóstoles, pero ya en la ascensión. Y por último, Hechos 9 del 3 al 6 se le aparece a Pablo. Entonces, ¿qué significa estas apariciones? ¿Qué significa esta actividad post-resurrección? Hermanos, hay algo importante en esto, y es que el Señor, cuando se manifiesta a sus discípulos y a estas personas a las cuales hemos citado, lo que el Señor quiere es afirmar su fe. Y me venía a la mente el hecho de decir, bueno, pero si estuvieron con Jesús mucho tiempo, porque era necesario una afirmación. Porque vamos a leer más adelante de que usted y yo conocemos muy bien cómo Pedro seguía de lejos al Señor cuando lo iban a crucificar, cómo llegó hasta la casa del sumo sacerdote en aquel momento. Está de lejos, a escondidas, temeroso. Viene la criada del sumo sacerdote y le dice, es que tú eres de ellos. Y empieza él a negar a Jesús.
Más adelante podemos hablar del caso de Tomás, muy conocido, y lo vamos a discutir un poco, de alguien que estaba en el grupo, pero no del todo. Y muchas veces solemos criticar a Tomás por su falta de fe, pero yo quiero decirte algo, con lo que Jesús hizo en la experiencia de la vida de Tomás, lo que Jesús quiso dar a entender al resto del grupo fue: déjenlo. Tomás, ¿quieres ver mis manos? Tomás, ¿quieres poner tu mano en mi costado? Jesús le está dando evidencias a las demandas, a las exigencias de un discípulo que no era del todo crédulo, sino más bien tenía cierta falta de fe, que tenía que ver para creer. Pero el Señor no dijo: aparten porque este es incrédulo, porque este no tiene fe, este nos va a arruinar el trabajo. No, simple y sencillamente el Señor dice: ven, Tomás. Y a partir de ese momento la vida de Tomás cambió. Y Tomás reconoce al Señor como su Dios. Y estas experiencias, ¿cómo es que se llevaron a cabo? En primer lugar, Jesús tuvo tiempos y tuvo propósitos. Los tiempos aquí se mencionan de que el Señor se miraba por la mañana, se miraba por la tarde, se miraba muchas veces en aquellos lugares, habitaciones que los discípulos estaban juntos y en habitaciones cerradas, y Él traspasaba las paredes y los saludaba y les decía: vosotros estáis aquí temerosos, porque los judíos después de la muerte de Jesús tenían un gobierno tan autoritario y ellos temían por sus vidas y se escondían y estaban temerosos y estaban quizás asustados. Y ahora yo entiendo entonces por qué Jesús dijo: me voy a quedar 40 días más con ellos. Amén. Porque necesitaba afirmar sus convicciones, necesitaba afirmar que ellos se dieran cuenta de que estaba vivo, necesitaba afirmar en sus mentes de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces, cuando el Señor entra en esta dinámica, lo que el Señor hace y dice: señores, el trabajo que viene por hacer, que ustedes van a hacer, que no lo voy a hacer yo, para eso necesitan saber en quién están creyendo. Vieron muchos milagros, vieron muchas maravillas, vieron muchas cosas que hice antes de resucitar, pero lo que estoy viendo ahora, me imagino que el Señor pensaba y decía: pero es que si caminaron conmigo, si comieron conmigo en la cena del Señor, si se dieron cuenta de todo, y aún así están escondiéndose, aún así están huyendo, aún así su fe está temblando. Y entonces Jesús dice: es necesario 40 días para que estos señores se puedan afirmar. Amén. Y ese fue el propósito del Señor. Entonces, ¿por qué les hablo de estas cosas? Porque las apariciones del Señor tuvieron objetivos determinados. Mire, vamos a comenzar. ¿Cómo es que el Señor empieza a afirmar? Y vamos a tomar los tres casos que yo les he mencionado. Uno de ellos es el caso de Pedro. ¿Qué necesitaba el Señor afirmar en la vida de Pedro? ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Le suena esta escritura? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, sí, yo te estimo mucho. Y hasta en una tercera ocasión el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se dio por vencido. Y le dijo: Señor, tú sabes todo. Tú conoces mi corazón mejor que nadie. Entonces el Señor, después de la resurrección, empieza a afirmar corazones. Y el primer corazón que empieza a afirmar es el corazón de Pedro. De aquel que lo había negado, de aquel que se había apartado, de aquel que había olvidado sus enseñanzas,
de aquel que había olvidado su llamado, aquel que había olvidado lo que significaba seguir a Jesús y que en el camino por las adversidades pues se sintió confuso, como usted y como yo, que muchas veces nos sentimos confusos. Pareciera que lo que hemos leído en la Biblia, pareciera de lo que hemos aprendido del Señor, pareciera como que no es tan contundente, de que quizás podemos abandonar nuestra fe en el camino. ¿Se ha encontrado usted así alguna vez? ¿Se ha equivocado usted alguna vez en su vida cristiana? ¿Le ha fallado alguna vez al Señor? ¿Ha decepcionado su fe? ¿Se ha apartado de sus mandamientos? ¿Cumple o no muchas veces en la totalidad las demandas que Dios está exigiendo? Yo creo que todos aquí estamos faltos, ¿sí o no? Amén. Todos le debemos al Señor fidelidad, integridad, obediencia, respeto. Amén. Entonces, hay algo importante en esto, y es que no solamente a Pedro el Señor quería afirmarle o quería reclamarle algunas cosas, sino que más bien también se fue a por Tomás para aclararle sus dudas. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no se hubiera revelado durante esos 40 días en estos señores que nosotros llamamos discípulos? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Así como estaban de turbados, perdidos, desorientados, sin visión, sin identidad, más bien atemorizados. Tomás creo que estaba en el filo de la navaja. Si Jesús no se aparece, señores, Tomás hubiera sido otro de los discípulos que se hubiera apartado. ¿Lo cree o no? Amén. ¿Qué pasa cuando el Señor seca las lágrimas de María Magdalena después de la resurrección? ¿Por qué lloráis? Amén. ¿O qué pasa cuando el Señor se les aparece al resto de los discípulos y les da continuidad a sus enseñanzas? El Señor afirmando corazones. Entonces, mire, hoy en día, si usted lee, por ejemplo, la Escritura, salimos de la resurrección o de la fiesta del Pesaj, que se llama o que lo mencionan en hebreo, y ahora entramos a la fiesta de los panes sin levadura. Esto es para aquellos que siguen un poco las fiestas hebreas, las fiestas que el Señor ordenó al pueblo hebreo para que practicaran. Y ahora estamos nosotros en este tipo de celebraciones, pero no las practicamos porque no tenemos la misma connotación que el pueblo hebreo tiene en este tipo de llamados. Mire, una de las cosas es que cuando se estaba en la fiesta de los panes sin levadura, en la temporada que ahora estamos y que recién iniciamos después del domingo de resurrección, 7 días en los cuales nadie en Israel tenía la posibilidad de trabajar. Y yo pregunto aquí en la iglesia, ¿quién en cumplimiento a la fiesta de los panes sin levadura se dio festivo esta semana? Ninguno. Y con algo tan elemental y tan básico, no vamos a profundizar nosotros en prácticas hebraicas, que ellos sí que las llevan como lo dice la Torá, amén. Pero, ¿qué viene después? La fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50. Después de la resurrección, 50 días, viene la fiesta en hebreo del Pentecostés. Y para nosotros el día de Pentecostés es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no salgáis de Jerusalén hasta que hayan sido revestidos con poder. Entonces el Pentecostés nuestro es el momento cuando la manifestación de Dios de una manera sobrenatural, amén, sopla sobre los discípulos y los llena del poder de su Santo Espíritu, para que luego a partir de ese momento comience la historia de la asamblea, de la congregación, de la iglesia, como usted y yo muchas veces le llamamos.
la historia de la iglesia, no solamente de la iglesia primitiva, no solamente de la iglesia medieval, no solo la iglesia en los tiempos de Roma, sino la iglesia hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué yo menciono esto? Porque hay un desafío de parte de Dios a los discípulos cuando está en ese proceso de afirmación, en ese proceso de revelación. El caso es que hablamos de Pedro, pero también aparece alguien como Tomás, que hablaremos un poquito más detalladamente, pero hay alguien que también se menciona en la Biblia y se llama Jacobo. ¿Sí? Y realmente, ¿quién era Jacob? Este era uno de los hermanos de Jesús, pero hermanos de, como decimos nosotros, sanguíneos. Y yo creo que sería interesante que hablemos acerca de Jacobo. ¿Por qué? Porque él, siendo hermano del Señor Jesucristo, era alguien que no creía en él. Creo que estaba buscando aquí la cita bíblica. Aquí está, San Juan capítulo 7, versículo 5. El hermano del Señor, Jacobo, el hermano del Señor. Entonces a él también se le tuvo que manifestar Jesús. Qué duro y qué tremendo es cuando los mismos miembros de la familia no creen en ti. Y entonces los hermanos sanguíneos de Jesús miraban las cosas que hacía, pero no creían en él. Y entonces, como yo hablé al principio, el Señor tenía que aparecerse a personas específicas. Y personas específicas no solamente fue Pedro, no solamente fueron aquellas mujeres, sino que también su hermano Jacobo. Y él, cuando experimenta la manifestación de Jesucristo, entonces es como decir: qué ignorante he sido. No he creído en él ni como hermano, no lo he visto como mi Mesías, no lo he visto como Dios revelándose en él. Y entonces Jacobo, luego de esa experiencia, ese encuentro personal con Jesús resucitado, cambia completamente su vida, de tal forma que Jacobo se convierte en el responsable de la iglesia en Jerusalén. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Al que luego le ayudan después, porque Pablo luego pide ofrendas. Sí, se recuerdan que luego buscan ofrendas, apoyo financiero para la iglesia de Jerusalén. Pues es a Jacobo, que estaba en situación difícil. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros mencionar con todo ello? Mire, lo que queremos mencionar es que el Señor, cuando lleva a cabo este proceso de confirmación, lo que está diciendo: yo tengo un trabajo para ustedes. Y usted lo conoce muy bien en Hechos capítulo 1, versículo 8. Si lo tenemos, chicos, lo podemos leer aquí al frente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué interesante es esto que estamos hablando, porque para poder llevar a cabo el cumplimiento de los designios y de la voluntad de Dios, se necesita de hombres y mujeres que han entendido verdaderamente cuál es el llamado que Dios ha hecho a sus vidas. Entonces, ¿por qué estamos hablando nosotros de una iglesia que necesitaba ser afirmada? Porque, iglesia, tú y yo necesitamos ser afirmados por el poder del Espíritu Santo. Hemos visto grandes cosas de Dios a través de la Escritura. Históricamente hemos visto todas las grandezas que Dios ha hecho y todas las cosas que Dios es capaz de llevar a cabo.
Pero ¿qué de nuestro caminar con el Señor? ¿Qué de nuestro presente hoy en día? ¿Qué de nuestra devoción hoy en día para con nuestro Dios? ¿Qué de nuestros compromisos para con el Señor? De nuestra fe, de nuestra determinación, de nuestro entusiasmo también para seguir adelante. Porque, amados hermanos, la iglesia experimenta continuamente los ataques del espíritu del anticristo. Todo aquello que resiste la obra de Dios, todo aquello que quiere resistir la voluntad del Señor. Entonces, usted y yo, que hemos sido testigos del Señor, no de una manera presencial, pero sí por medio de la fe. Y benditos, yo creo que deberíamos darle un aplauso porque mire, no hemos estado con el Señor, no hemos tocado sus heridas, no estuvimos ahí al pie de la cruz, no lo vimos resucitado, pero sin ver todo esto, diga conmigo, hemos creído. Aleluya, ¿cuántos se gozan? Wow, Señor, te doy gracias por haber depositado esa fe que me mantiene hoy vivo y consciente de que tengo un Rey y tengo un Salvador. Amén. Usted y yo también necesitamos ser afirmados. Y tenemos que ser afirmados no solamente por nuestra propia voluntad, no solamente por el impulso que tengo a ser cristiano, no solo por la valentía que tengo de involucrarme en el servicio, de participar del ministerio a través del servicio, sino más bien de poder estar conscientes de que he tenido una relación íntima y personal con el Rey de Reyes. Mire, Pedro, Jacobo, Tomás fallaron. También nosotros somos propensos a fallar. Amén. También nosotros, si nos vemos bajo presiones, podríamos llegar a ser capaces hasta de negar nuestra fe. Y muchas veces aquí alardeamos de que si alguien viene y dice, ¿quiénes son cristianos que hoy mueren? A lo mejor y muchos dirían, no, yo solo vengo de visita. Sí, pero no se trata de eso, sino se trata más bien de entender que continuamente estamos necesitados de nuestro Dios para ir adelante. Amén. Así que, viendo estas cosas, viendo a aquellos discípulos que huyeron de la escena de la crucifixión con mucho pánico, con desesperación, con sus esperanzas aplastadas, viendo que aún sus propias vidas estaban en peligro, ¿no es este un cuadro de aquellos conquistadores del mundo? ¿Verdad que nada que ver? Más bien diríamos nosotros, montón de cobardes. Pedro solo dice, Señor, yo por ti mato. Mentiras. Solo cuando estaba el Señor Jesús al lado, cuando estaba el jefe con ellos, es que salían, saltaban, se creían valientes, sentían que tenían autoridad, que tenían confianza, que tenían seguridad. Cuando el Señor estaba presente con ellos, sentían que se comían el mundo. Amén. Hasta se preguntaban quién se iba a compartir la silla, a la derecha, a la izquierda. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo parecemos nosotros en la foto? Amén. En cambio, el Señor Jesús, cuando se revela a ellos, después de la resurrección durante estos 40 días, el Señor está diciendo, señores, yo he venido aquí, me muestro a ustedes, no para que crean que vengo a sacar pecho, a demostrarles de lo grande y de lo poderoso que soy. No para que me admiren, no para que digan, wow, Señor, eres tú otra vez. No, entiendan, estoy aquí por ustedes. Estoy aquí para que se fortalezcan. Estoy aquí para que se den cuenta que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estoy aquí para que se den cuenta de que lo que yo les he enseñado no es un cuento de hadas, no es una fábula, no es una leyenda, no es una tradición que puede ser olvidada. Estoy aquí, señores, por ustedes, para que entiendan realmente con quién ustedes han estado. Y me encanta muchísimo esto porque
El propósito de la estancia del Señor después de la resurrección era uno, afirmar la fe de aquellos seleccionados. Y entonces, en ese momento es cuando pasa lo que usted y yo muchas veces hemos leído en la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 33, dice la palabra que sin temor Pedro acusa de ser asesinos y declara con confianza que Jesús está vivo. Y él ahora dice al pueblo hebreo: ahora el Señor está a la diestra de Dios y ha derramado su espíritu, eso que vosotros hoy veis y oís. Lo voy a leer en la versión. Y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha, Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo, y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. Hechos capítulo 4, versículo 2 y Hechos capítulo 2, versículo 33. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Una vez que las personas son afirmadas en su fe, una vez que las personas se dan cuenta de lo importante que es mantenerse fieles al Señor Jesucristo a pesar de las circunstancias, entonces empezamos a ver a Pedro, un hombre con valor, un hombre con convicción, un hombre con empuje, un hombre que ahora sí podemos decir nosotros es capaz de conquistar el mundo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se alegran por ello? Amén. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que provocó que hombres temerosos, hombres que realmente podemos decir nosotros cambiaron según las circunstancias? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fueron las evidencias. Por eso bendigo a la iglesia de hoy en día, porque dice la palabra: somos bienaventurados que sin ver hemos creído. Por eso usted y yo, hermanos, necesitamos seguir honrando al Señor a través de nuestra vida, con la fe que el Señor ha puesto en nosotros, con el soplo de su Santo Espíritu con el cual hemos sido sellados, y que es una evidencia espiritual que nos hace visibles a los ojos de nuestro Dios. Dios está viendo todos los sellados por su Santo Espíritu. Amén. Quizás el mundo no nos mira de esa manera. A lo mejor el mundo nos mira como fanáticos religiosos, nos mira como personas que probablemente dicen: bueno, estos no tienen nada que hacer el fin de semana y se reúnen ahí en una iglesia, son devotos. El mundo a lo mejor no entiende la experiencia que usted y yo hemos tenido, y es la experiencia de conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, el mayor descubrimiento que el ser humano puede tener en su vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué fue lo que provocó esto? Provocó la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Ahora pregunto a la iglesia: ¿cómo está nuestro caminar con el Señor? ¿Será que vamos a tomar las evidencias como Tomás para que verdaderamente haya un cambio en nuestras vidas? ¿Será que el Señor Jesús se tiene que manifestar de una manera tangible o visible para poder decir: he tenido un encuentro, como dice alguien por ahí, místico con el Señor? He tenido un encuentro sobrenatural. He tenido visiones. Se me han presentado ángeles, como aquellas mujeres o como aquellos discípulos que antes de que el Señor ascendiera a los cielos, ellos volvieron nuevamente a ponerse tristes. Yo creo que dijeron: Señor, estuvimos contigo, te vimos morir, resucitaste, estuviste con nosotros 40 días otra vez enseñándonos, afirmando nuestras dudas, y te volvemos a perder. ¿No le parece insólito cómo es el comportamiento nuestro? Jesús fue llevado a los cielos
Y por estar viendo que Jesús desaparecía, dice la palabra que estaban dos ángeles con ellos ahí, dos vestidos de blanco, y le dicen, si él mismo les dijo que iba a volver al Padre, no se pongan tristes, así como lo habéis visto partir, así él volverá. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Diga conmigo, el camino de la cruz sigue adelante. Amén. Porque Jesús es tan fiel como cumple sus promesas, sus verdades. Yo creo que el Señor Jesús, mientras iba ascendiendo, dijo, señores, yo no puedo volver otra vez a bajar y hacer su trabajo. Evidencia histórica la tienen, evidencia espiritual la tienen. Amén. Yo ya les enseñé todo lo que necesitaban. Ya el Padre derramó el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahora al trabajo. Y esa es la época y esa es la era de la iglesia en la que usted y yo estamos viviendo. Y el acontecimiento que viene va a ser cuando ya el Señor nos levante en el rapto. Y lo veremos. Y bendito sea el Señor, porque tendremos la oportunidad y el privilegio de expresar nuestra gratitud a Jesucristo. Y le vamos a decir, Señor, si tú supieras, bueno, si te dieras cuenta de cuántas dudas tuve que pasar para poder estar aquí contigo en las nubes. Así como Tomás, Señor, no te imaginas cuántos Tomasitos habían en la iglesia. No te imaginas cuántos Pedritos habían en la iglesia, cuántas Marías Magdalenas. ¿Sí? Y el Señor va a decir, buen siervo fiel, pasa. Amén. Entonces, ¿por qué está titulado este mensaje? Porque este mensaje lo que quiere provocar en el corazón nuestro es de no darnos por vencidos. Amén. Es de no abandonar nuestra fe en el Señor. Es de no darle la espalda a nuestro Dios. Es un llamado a la fidelidad, a la perseverancia. Es un llamado a que podamos avanzar espiritualmente, un llamado a no quedarnos en la mediocridad espiritual, a no movernos en el fanatismo, a no movernos en el tradicionalismo o en la religiosidad o en la legalidad, sino más bien es un llamado a que nos acerquemos al Señor. Tenemos al Espíritu Santo para que nos vaya dirigiendo a toda verdad, hermanos. Yo comencé diciendo al principio en este mensaje que Jesús, para alcanzar a la humanidad, no necesitaba de los apóstoles o de los discípulos. Él mismo lo podía hacer. Hizo, digo yo, lo más difícil, que es la resurrección. La experimentó. Hoy en día nosotros tenemos lo más fácil, que es compartir el amor de Dios, predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Edificar a los santos para el ministerio, amarnos los unos a los otros. Por eso nunca nos cansemos de hacer el bien. Amén. Diga conmigo, todos somos hermanos en Cristo. Jesús murió por todos nosotros. Él derramó su sangre por todos aquí. Él nos ama a todos por igual. Si usted me pregunta a mí si yo los amo a todos por igual, ¡guau! Va a decir usted, no, el pastor ama más a Julano, más a Sutano, más a Mengano. Aquellos son del vínculo ahí. Solo con ellos va a comer.
Yo soy defectuoso, hermanos. Amén. Pero Jesús es perfecto. Y qué bueno que es a Él a quien seguimos, ¿sí o no? Es ahí donde está puesta nuestra confianza. Y es ahí donde debe estar siempre puesta nuestra seguridad en Él. Así que yo quiero invitarte a que no te rindas. Quiero invitarte a que avances, que camines, que no te des por vencido ante los problemas, ante las luchas, que muchas veces pareciera que nos consumen, que no hay salida. Pero el Señor siempre es especialista en dar también la salida. Así que avancemos y démosle gracias a nuestro Dios. Así que, iglesia, toma el lugar que el Señor te ha dado. Como hijo, como hija, toma el papel que Dios ha puesto sobre tu vida. Como joven, aprende a honrar al Señor, a servirle a Él en los días de tu juventud. No desfallemos, no desfallemos, sino más bien continuemos con nuestra mirada en Jesús y decirle: Padre, muchas veces somos imperfectos, muchas veces somos propensos a fallar, muchas veces nos equivocamos y hay momentos en nuestra vida, Señor, en los que quisiéramos que te mostraras de una forma tangible, de una forma visual. Nos encantaría muchas veces, Señor, que estuvieras tú ahí al lado, llevándonos por esta vida, por este camino. Muchas veces en medio de las dudas, de las incertidumbres, de las discrepancias, Señor, con las cuales nos encontramos. Pero Dios, te damos gracias porque es a través de tu Santo Espíritu que podemos ser cambiados. Es a través de tu poder, Señor, que puede ofrecer un cambio en nuestras vidas, así como lo experimentaron aquellos varones a los cuales tú les diste la responsabilidad, el trabajo de predicar tu palabra. Y hoy somos testigos de cómo ese poder es capaz de cambiar a un hombre temeroso en un hombre valiente, conquistador y perseverante. Hoy somos testigos, Señor, de cómo cuando alguien tiene falta de fe, es capaz, Señor, de encontrarse contigo por medio de la manifestación de tu verdad y de tu evangelio. Te damos gracias por las vidas que cada momento, Señor, se están añadiendo a esta familia. Por aquellos que a través de ese sacrificio que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario encuentran el acceso y son constituidos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, yo voy a orar en este momento y voy a pedirte que tú ores. Si quieres recibir a Jesucristo como ese camino, como esa verdad, como esa vida, que tú puedas decir ahí, puedas orar en este momento: Señor Jesús, de oídas te había oído, Señor, históricamente había conocido de ti, pero en esta hora, Señor, tu Santo Espíritu ha hablado a mi vida y me ha convencido de pecado, de juicio y de justicia, y ha provocado en mi corazón, Señor, un arrepentimiento para dejar, Señor, atrás todo aquello que no te agrada y aceptar el camino de la verdad, el camino de la vida. Señor, en esta hora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que perdones todos mis pecados, todas mis transgresiones. Yo quiero darle la espalda, Señor, a todo aquello que me separa de tu amor. Y en esta hora, Señor, rindo mi vida, rindo mi corazón y me entrego a ti. Mi vida, mi casa, mi familia, todo mi ser, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Si hay alguien en este lugar que haya hecho esta oración, que le haya dicho: Jesús, yo quiero caminar contigo, que ahí donde está levante su mano al cielo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.
En el nombre de Jesús. Si hay alguien en este momento que quiere decir: Señor, yo me he apartado de ti, yo quiero retomar las cosas, yo te pido perdón, Señor, yo quiero reconciliarme contigo, que ahora mismo ahí donde está levante su mano en el nombre de Jesús y le diga: Señor, aquí estoy, sigue obrando en mi vida, Padre, sigue obrando en mi corazón, sigue restaurando, Señor, sigue moldeándome. Aleluya, en el nombre de Jesús. Precioso Rey, precioso Jesús, damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito sea tu nombre. Afirma corazones en este momento. Si ha habido hermanos en este lugar que se han sentido cansados, se han sentido vulnerables, ahora es el momento de decirle al Señor: fortaléceme, afirma mis pasos. Espíritu Santo, te necesito. Ahí habla con el Señor. Él es capaz de afirmar la falta de fe. Aleluya, en el nombre de Jesús. Afirmar falta de fe. Lo hizo con Tomás, lo puede hacer contigo. Él es capaz de fortalecer a aquel que muchas veces le niega. Si lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo y conmigo. Así que ahora, iglesia, este es el momento de decirle: Señor, reafirma mi camino contigo. Quita todo lastre de pecado. Quita todo aquello, Señor, que me quiera separar de ti. Yo renuncio, dilo con tus propias palabras, renuncio a todo aquello que me estorba en mi caminar espiritual. Renuncio a toda barrera que se quiera interponer, Señor, en mi relación contigo. Ahora es el momento de que verdaderos hombres y mujeres se levanten y le digan sí a Jesús. Sí al llamado, sí al servicio, sí a la integridad, sí a la fidelidad, sí a la obediencia, sí al servicio. Hoy es el momento de decirle: Señor, yo tomo esta palabra y sigo caminando contigo y estaré contigo hasta el día de tu venida. Oh, en el nombre de Jesús. Yo te seguiré. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te voy a pedir, iglesia, que levantes tus manos un momento. Vamos a cerrar este tiempo y vamos a hacer de este cántico nuestra oración. Sabes, a mí me gustó muchísimo el poder ver una verdad ahí. Es que Dios, Él está operando en vasos de barro, ¿sí o no? Somos vasos en las manos del alfarero. Me encanta saber que la obra del Señor sigue desarrollándose a cabo en cada uno de nosotros. Cada día el Señor está tratando con nosotros. Así que yo quiero animarte a que le digas: Señor, mírame, aquí estoy, yo quiero entregarte mi vida a ti. Sabes, solo en la presencia del Señor es donde vas a encontrar el verdadero gozo, la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción. Solo en la presencia del Señor es donde está tu alma anclada y está segura. Solo ahí eres tú el único que puede repostar su cabeza en sus hombros. Así que yo quiero pedirle, iglesia, a los chicos también aquí, que entonemos este cántico y que esto sea nuestra oración, una forma en la que reconocemos su obra perfecta, una obra perfecta en cada uno. Aférrate a tu Dios. Tu vida está en sus manos. Descansa en su presencia. Tú eres vida.
Precioso Jesús, recibe la alabanza de tu pueblo, recibe la gloria de una iglesia que te ama, Señor. Oh, bendito Jesús. Precioso Jesús. Escucha a tu pueblo, Rey. Escucha a tus hijos. Escucha, Señor. Corazones que te aman. Oh, aleluya. Aleluya. Dale al Señor ese aplauso. Es tu Rey, tú eres vaso en sus manos. Sigue amándole como Él te lo pidió. Sigue aferrándote a su verdad. Sigue siendo cristiano. Sigue siendo cristiano hasta el día de su venida. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Tenemos que cerrar este momento, tenemos que despedir este tiempo, pero estamos convencidos y agradecidos con nuestro Dios porque Él va de la mano con cada uno. Amén. Así que les deseamos que tengan una estupenda semana. Acuérdese, martes de oración, sábados nos vemos aquí en la iglesia también, los domingos, jueves entre semana, grupos de conexión. Nos vemos pronto y seguimos adelante en Cristo Jesús. Un abrazo para todos.